Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este capítulo de nuestro podcast Creative Partners, Coaching, Creatividad y Liderazgo. El día de hoy tengo el honor de tener una gran invitada con quien hablaremos acerca de la visión sistémica en el coaching. Quiero presentarles hoy a Leonor Gutiérrez. Leonor es licenciada en Psicología, obtuvo su maestría en Programación Neurolingüística en el Centro Mexicano de PNL, donde también estudió coaching con PNL. Quiero contarles que Leonor se ha certificado como coach ejecutivo y organizacional, así como coach de equipos por la Escuela Europea de Coaching y es coach titular en el programa de Master in Coaching Skills con Team Power. También está certificada como mentor coach por Goldberg Consulting. Leonor está acreditada como Professional Certified Coach PCC por la International Coach Federation, la ICF, y actualmente es coach ejecutivo, organizacional y consultora en gestión del talento humano. Les cuento que Leonor cuenta con más de 25 años de experiencia apoyando a empresas en sus procesos de desarrollo y capacitación y ha colaborado con empresas de giro automotriz, electrónica, maquinaria pesada, agrícola, entre otros. Pues Leonor tiene una experiencia gigantesca que va a poner al servicio de todos nosotros en este espacio, que los invito desde ya a que se disfruten. Leo, bienvenidísima a este espacio, ¿cómo estás? Qué linda, Pati, muchas gracias. Contenta de estar aquí con ustedes y de conversar. Qué lindo. Gracias por la invitación. A ti, gracias por estar acá. Y Leo, como es costumbre en este podcast, te cuento que el espacio de preguntas que guían esta conversación fue abierto previamente a un grupo de personas que quieren conocer más acerca de este tema tan interesante que es la visión sistémica en el coaching. Y te cuento que la primera pregunta que seleccionamos de todas las que nos llegaron, la primera pregunta es, para quienes no hemos escuchado acerca del enfoque sistémico, ¿cómo lo definirías para que podamos saber de qué se trata este tema? Wow, qué buena pregunta, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Déjame empezar por platicarles, bueno, desde dónde viene esta idea de la visión sistémica, ¿no? Es entender que todos nunca estamos solos, que pertenecemos a un sistema y que somos miembros de un sistema. Si lo pongo en términos de familia, podríamos decir, bueno, ¿quiénes son los miembros de un sistema familiar? Entonces diríamos, pues el papá, la mamá, los hijitos, ¿no? Sí, muy bien, pero ¿qué crees? Que el sistema es muchísimo más grande y entonces empiezan a formar parte también los abuelos de ambas partes. Entonces, tanto abuelos paternos como abuelos maternos, etcétera, los tíos, los primos, y el sistema se empieza a hacer cada vez más grande. Cuando hablamos de la visión sistémica, es entender que lo que ocurre a un miembro del sistema no le ocurre solamente a él, sino que ocurre sistémicamente hablando como función de todo lo que pasa en el sistema. Y lo que le pasa a un miembro del sistema afecta en menor o mayor medida al resto del sistema. Pareciera esto como un trabalenguas, pero en realidad lo que es entender que, por ejemplo, si sigo en este ejemplo de la familia, muchos estarán de acuerdo en que, por ejemplo, el hijo adolescente, ¿no? Que dice, me voy de fiesta, llego tarde, llego tomado, lo que sea. Ok, él es el que llega tarde, él es el que llega a lo mejor con unas copitas de más, pero el que él llegue así a casa, no nada más le afecta a él, afecta al resto del sistema. Mamá está enojada, papá está preocupado, los hermanos, etcétera. Entonces, es entender que lo que haga cualquier miembro del sistema va a afectar definitivamente de menor o de mayor manera al resto del sistema. Wow. Entonces, si lo llevamos a la organización, es exactamente lo mismo. Nosotros trabajamos en organizaciones, la gente trabaja en organizaciones y lo que hace o deja de hacer afecta al bienestar o al malestar del resto del sistema. Entonces, desde ahí es el punto de partida. Cuando hablamos de qué es esto de la visión sistémica, es entender que todos nos estamos influyendo a otros. Entonces, si ampliamos la mirada, dejamos de ver al individuo solamente como individuo, sino que lo empezamos a mirar como parte de un sistema mayor del cual forma parte
Pero además la cosa, ¿qué crees, Pati? Que se empieza a complicar todavía un poquito más. ¿Más? Porque pertenecemos a varios sistemas. O sea, igual pertenecemos a un sistema familiar, que pertenecemos a un sistema laboral, o que somos un subsistema. Por ejemplo, si estamos en un área dentro de la organización y estamos en el área, por decir algo, de recursos humanos o de finanzas o de operación o de producción, la que sea, pues este es un subsistema que tiene toda una manera de funcionar, pero que a su vez es parte de un sistema mayor, pero mayor, que es toda la organización y lo que la organización puede aportar al mundo, ¿no? Entonces, sí es complejo, pero es maravilloso poder mirar con una visión más amplia y entender que cualquier persona con la que nosotros estamos interactuando pertenece a un sistema o a muchos sistemas. Leo, está súper linda esa definición y me quedo con algo que resume y que tú lo dijiste desde el comienzo y es, no estamos solos. Y ese no estamos solos también es tener como esa conciencia plena de que tanto nuestras decisiones y nuestras acciones definitivamente afectan de una manera o positiva o negativa al otro, ¿cierto? Y a veces como que o somos muy conscientes de eso o no somos conscientes de eso y estamos teniendo una afectación en las otras personas, ¿no? Exacto, entonces imagínate, Pati, el poder generar que las personas puedan mirar que se da precisamente este cambio, es decir, cambio de mirada. No estás solo y lo que tú haces o dejas de hacer definitivamente tiene todo que ver con lo que estás haciendo y cómo repercute con los demás. Entonces, me encanta pensarlo de esta manera porque nos hace completamente responsables. Es decir, ¿qué de lo que estás haciendo, y si cuidaras lo que estás haciendo, de qué manera vas a afectar a los demás? De otra manera, entonces, actuamos ahora responsablemente. Ya no hago lo que hago o digo lo que digo como, ay, ¿qué pasa? No importa. No, sí importa, porque lo que tú haces o dejas de hacer tiene que ver con muchas otras personas. Entonces, eso se me hace de veras una mirada súper responsable y una mirada colectiva. Claro, claro, y yo lo llevo también a las organizaciones y hoy en día tan importante que es tener esta visión, por ejemplo, que el líder de un equipo, el líder de una organización tenga esta visión ampliada, ¿cierto? Para reconocer sus acciones en frente al equipo y más en esta época pues, que hemos venido aprendiendo a vivir en donde las familias están allí, ¿cierto? Con la esposa, con sus hijos y en la casa, y entonces el homeschooling. Y bueno, ya las cosas están medio volviendo a la normalidad, pero tal vez el año pasado esa visión amplia, esa visión sistémica hubiese aportado muchísimo en el liderazgo, en las organizaciones, en los equipos. Qué bonito. Sí, y de hecho es lo que hacemos, o sea, cómo con esta visión sistémica trabajamos desde el coaching o incidimos, como bien dices, en el liderazgo o en algunas de las funciones que se dan en las organizaciones y obviamente también en las familias. Leo, tú eres una coach que tiene muchísima experiencia y eres una coach que además eres un ser humano supremamente hermoso y estoy segurísima que todo esto siempre lo has puesto al servicio de tus clientes. Y se une esto que te digo a una de las preguntas que nos traían y es, ¿qué beneficios tiene para el coach y para el coachee o para el cliente que se tenga en cuenta esta visión dentro de un proceso de coaching? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Fíjate que, bueno, desde mi óptica es algo realmente maravilloso. Si pensamos en beneficios, creo que el primero es eso, empezar a tener una conciencia muchísimo mayor, en donde te das cuenta responsablemente que lo que tú haces va a repercutir a más personas. Entonces, ¿cuál es el cuidado que quieres tener para ti y para los otros? Y desde ahí, entonces, empiezas a generar acciones muchísimo más, no nada más responsables, sino cuidadosas del resultado que vas a lograr. Si lo pongo en términos, por ejemplo, de las organizaciones, es muy interesante porque
hay personas dentro de las organizaciones que lo que hacen es ejercer su función para la que están siendo contratados y lo hacen de una manera extraordinaria. Y entonces ejercen un liderazgo maravilloso y desde ese liderazgo están influyendo en las personas que están, o sea, como en 360, ¿no? O sea, sus colaboradores, sus pares, sus jefes, etcétera. Y esta influencia tiene todo que ver con el resultado. Es muy interesante cuando hemos trabajado, por ejemplo, con algunas áreas de la organización, cómo se empieza a ver el cambio sistémico, de donde se dan cuenta de que lo que ellos están haciendo va a afectar positivamente al otro o negativamente. Pero entonces, cuando responsablemente se dan cuenta que pueden hacerlo hacia ese sentido positivo, lo que ocurre es que se empieza a contagiar. Y entonces es maravilloso porque ese es otro de los beneficios. Es como una manera donde de manera muy sutil vas generando cambios que pueden incidir en la cultura de la organización. Entonces, me encanta cuando pensamos que el cambio no lo está haciendo específicamente tal persona de tal área, sino lo están haciendo varias personas de esa área. Y porque lo están haciendo, no nada más el cambio se queda en esa área, sino que, como bien dijimos, si esto es un subsistema y va a afectar a otros subsistemas, entonces empiezan a contribuir de manera sistémica en el beneficio de que otras áreas se vean impactadas por esta condición a favor. Y algo que me encanta también pensando en beneficios tiene todo que ver con cómo las personas empiezan a identificar este tema que hablamos, por ejemplo, de trabajar de manera colaborativa, de trabajar en equipo, es donde puedo mirar y reconocer al otro que también, igual que yo, tiene talentos, que el otro, igual que yo, tiene muchas fortalezas, que el otro puede ciertas cosas y es talentosísimo en ciertas otras en las que tal vez yo no lo soy. Pero entonces, si miro sistémicamente y entonces me apoyo también de ellos, de estos colaboradores, o ellos se apoyan de mí, estamos generando una interacción entre ambos. Entonces, sistémicamente hablando, hay un efecto que tiene que ver también con este beneficio de cómo se va contribuyendo y se va generando una mirada muchísimo más colectiva. Entonces, eso se me hace... Es como de los primeros beneficios que se me vienen a la mente. Claro que hay muchos más, pero la primera mirada que a mí me gusta muchísimo y me gusta insistirla es cómo responsablemente tomas conciencia de que los demás también pueden ser un gran punto de apoyo para ti y tú para ellos. Y entonces aquí empiezan a cambiar las cosas, porque ¿cuál es la mirada que tienes para ver al otro? Lo ves como alguien talentoso, lo ves como alguien que puede, lo ves como alguien que puede aportar, que puede contribuir, que tiene expertise. Entonces digo, wow, sistémicamente empezamos a construir como todo a favor. Diferente cuando también pensamos, ay, no puede, no sabe. Y entonces, bueno, desde esa mirada, ¿qué crees que puedes aportar? Pues bastante menos. Y también, ¿qué es lo que podrías esperar de los otros? Pues también bastante menos. Pero entonces, fíjate cómo con el cambio de mirada y este reconocimiento de que toda esta relación sistémica es de ida y vuelta, o sea, porque nos influye hacia todos lados el sistema, me parece que nos lleva a mucho más. Es como 2 más 2 no son 4, y no es nada más la suma de las partes. Es como todo lo que puede emerger de todo el potencial que tienen los diferentes miembros del sistema. ¿Qué te parece, Pati? Y mira que me parece espectacular escuchar eso, Leo, porque mira que cuando te escucho y escucho que parte de los beneficios es volverme responsable, aumentar mi conciencia, aumentar incluso el cuidado que tengo hacia los otros, el poder sumar y contribuir. Yo digo, esto nos hace, y a las personas nos hace probablemente ser más protagonistas de nuestra vida y no tanto estar desde esa posición de víctima, ¿cierto? Sino hacerme responsable y reconocer que el otro también me puede aportar y el otro también puede aportarme y podemos crear grandes cosas, ¿no? Claro. Y fíjate, Pati, ahorita que te escucho decirlo, es también como reconocer que todos, bueno, los sistemas tienen ciertas leyes, ¿no? Digamos, de física, que hace que funcionen de manera fluida todos los sistemas.
y que hay un orden para que los sistemas fluyan y puedan trabajar perfectamente. Pero me encanta decir que los humanos somos especialistas en el desorden, aun cuando los sistemas tienen un orden, nos encanta establecer el desorden. Entonces, si me regreso al orden, hay un principio muy interesante de los sistemas que te dice, todos tienen el mismo derecho a pertenecer. Imagínate todos los elementos del sistema, todos los miembros del sistema, con este principio que dice, todos tenemos el mismo derecho a pertenecer. ¿Ok? Desde ahí, entonces, el hecho de que los de finanzas, o los de comercialización, o los de marketing, o los de operación, o los de venta, igualmente valiosos, igualmente importantes dentro del sistema, el hijo mayor que la hija del medio, que el hijo menor, igualmente importante, y todos pertenecemos. Y si todos pertenecemos, entonces, ¿cómo operar sistémicamente, dado que todos pertenecemos? Nos encanta el desorden, y entonces empezamos a alterar el orden y decir, no, fulanito no queremos que pertenezca, como si se pudiera, ¿no? Como si pudiéramos descartar al hermano. Sí, tú hazte para allá, ya no perteneces. Claro que no, pertenece. Y los sistemas, te decía que por los principios, están súper regulados con estos principios de física, digamos, que entonces lo que sucede es, dentro del orden, por eso también en las organizaciones funcionan muy bien los organigramas, porque hay un orden y hay una jerarquía. Si yo miro sistémicamente cuál es mi lugar dentro de la organización, cómo colaboro con los demás, pero también cómo los demás colaboran conmigo, y cómo contribuyo siendo parte de este sistema y siendo parte de este organigrama, entonces nos podemos dar perfectamente cuenta, por ejemplo, cuando estamos dando coaching a uno de los ejecutivos, a quién va a influir de inmediato, cómo va a influir en su proceso, no nada más a sí mismo, sino colectivamente hablando a su área, a la organización, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate cómo este principio de pertenencia nos lleva a reconocer que cuando la gente se sabe que es parte, responsablemente tiene todavía una acción mayor, ¿no? Y qué tan importante es eso, Leo, es increíble porque cuando estamos en las organizaciones y vemos esos desequilibrios en el sistema, definitivamente cuando se logra hacer ese equilibrio, cuando se logra organizar el sistema y traer al que estábamos dejando de ladito, traer a la persona que estábamos dejando de lado, empieza el equipo y la empresa a tener unos resultados mucho mejores de los que venía teniendo, ¿cierto? Y a veces como que vemos quienes hemos trabajado en organizaciones, vemos que nos dicen, no, mira, es que algo está sucediendo, aquí las cosas no fluyen, o las ventas no se cumplen, o los objetivos no se cumplen, y entrar a mirar el sistema de la organización y ver qué es lo que está pasando con esos principios que tú nos traes, es sumamente poderoso lo que sí, pasa claro, aquí, es como la verdad mágico, que sí. ¿no? Sí, y además fíjate, Pati, también, siguiendo en este mismo principio, es reconocer que la organización, siguiendo en la línea de las empresas, ¿no? La organización está hoy donde está por todas las personas que han estado ahí antes. Claro. Entonces, reconocer a los fundadores, reconocer a los que estuvieron y ya no están, darles un lugar, considerarlos, etcétera, reconocer su trabajo y lo que aportaron y cómo contribuyeron, eso pone también muchísima paz en el sistema. Pero cuando llega alguien y descalifica todo lo que hubo antes, es lo que te decía, como querer borrar al anterior, yo digo, no, bueno, pues eso ni se puede, pero la gente supone que se puede. Entonces, desde ahí empieza el desorden y entonces es un verdadero caos. O el colaborador que se brinca, por ejemplo, dentro de su jerarquía, se brinca al jefe y se va con el jefe de su jefe. Que pasa muchísimo, ¿no? Mucho, sí. Entonces son estos desórdenes que hacemos que sistémicamente hablando ponemos al sistema en una posición en donde necesita volver a ser ordenado, porque ya lo desordenamos. Entonces mucho de esta visión sistémica es reconocer dónde está este desorden para poderlo volver a ordenar, ¿no? Y cuál es mi responsabilidad en este reordenamiento, digamos, para que el sistema pueda seguir fluyendo. Qué lindo. Sí. Y ahí veo, y hemos venido hablando de esa visión sistémica
que efectivamente somos un sistema, o sea, desde nuestro propio cuerpo, ¿no? Somos sistemas, el sistema endocrino, el sistema nervioso, bueno, somos sistemas. Ya nos traían una pregunta que nos pareció muy interesante, Leo, porque en línea con lo que hemos venido hablando, que es un tema personal, familiar, organizacional, etcétera, etcétera. Y nos preguntaban, ¿qué resultados has tenido tú implementando esta visión sistémica y cómo la has incorporado en tu vida? Que nos quisieras y nos pudieras contar de esto, Leo. Sí, pues mira, cuando preguntan qué resultados, la verdad es de que son resultados muy amplios. Me quiero regresar un poquito, por ejemplo, al tema de las empresas. Cuando nosotros intervenimos con las empresas, por ejemplo, con el coaching, que puede ser coaching individual o el coaching de equipos, y desde esta visión sistémica, insisto, vas generando cómo las personas pueden entonces empezar a estar muchísimo más conscientes de todo lo que está ocurriendo en la organización y cómo contribuyen. Los resultados me parece que son súper ordenados en el sentido de que la gente vuelve a recuperar este flujo o este fluir dentro del sistema desde su propio lugar. Todos los lugares son buenos lugares, pero a veces queremos el lugar del otro. A ver, espérate, ahorita estás en este lugar. Desde este lugar, ordenadamente, sistémicamente hablando, ¿qué puedes hacer? Uno de los resultados, o muchos de los resultados que hemos visto en varias organizaciones, es precisamente cuando la gente puede reconocer cuál es su lugar dentro del sistema y desde ahí todo lo que puede aportar y desde ahí respetuosamente también hacia el resto de las personas del sistema y permitir que cada quien haga lo suyo, de manera colaborativa llegan a resultados extraordinarios, porque es, insisto, como una gran suma de talentos, ¿no? El que es bueno para algo, el que tiene esta fortaleza en este otro rubro, etcétera, y cómo juntos pueden contribuir. En el tema de liderazgo, también son resultados extraordinarios, porque ellos reconocen, dependiendo de la organización en la que está, cuando es un liderazgo muy vertical o es un liderazgo mucho más horizontal, en donde ellos a su vez, sistémicamente hablando, tienen que permitir que el otro se desarrolle, tienen que generar conversaciones diferentes para que el otro se desarrolle y crezca y se haga cargo de otra parte del proyecto, etcétera. Digo, a mí me encantan como esos resultados, ¿no? Personalmente hablando, también es maravilloso como reconocer cuál es mi lugar, por ejemplo, dentro de la familia, ¿no? Para empezar, bueno, tengo un esposo, tengo 2 hijas, entonces soy la mamá, soy la esposa, y este es mi lugar y es un buen lugar. Entonces digo, ¿cómo como pareja, como familia, podemos estar responsablemente a cargo de los hijos? No es una labor nada más del papá, no es una labor nada más de la mamá. Me parece que en la medida en que tengamos la claridad de cuál es nuestro lugar dentro de los subsistemas, la verdad que todo el mundo muy en paz. Fíjate que una experiencia interesante tiene que ver también con el desorden de los hijos, ¿no? O sea, está el hijo mayor, el hijo segundo, el hijo tercero, el hijo cuarto, dependiendo cuántos hijos haya en la familia, ¿no? Y muchas veces vemos este desorden de que, por ejemplo, el hijo menor se atribuye roles de hijo mayor, pero no se lo atribuye solo, no es gratis, no es, ay, este hijo menor, mira, él solito se está atribuyendo, no. Sistémicamente se le da cierto rol, se le permiten ciertas cosas, se le delegan ciertas otras funciones, en donde sistémicamente es una decisión que están tomando de manera inconsciente, tanto él como alguien más o varios más dentro del sistema. Entonces, de pronto, él ya tiene el rol del hijo mayor cuando no es el hijo mayor. Ese es un desorden. Y entonces pasan miles de cosas, ¿no? Los hermanos que están enojados, los que no le caen bien, el que es el consentido de papá o de mamá, etcétera, ¿no? Entonces digo, qué interesante, porque a manera personal, cuando podemos identificar cuál es nuestro lugar dentro del sistema familiar y además lo asumimos, entonces desde ahí podemos ejercer muchísimas cosas ordenadamente hablando, sistémicamente hablando. Y vuelvo al punto con el que inicié, Pati, que es lo que tú haces o dejas de hacer afecta positiva o negativamente al resto del sistema. No actúas solo, estamos actuando en función del resto del sistema. Qué interesante, lindo, ¿no? Qué lindo, Leo, es increíble y es como
como esta, perdóname, como esta vuelta que da la vida también, ¿no? Como todo lo que hacemos repercute en los otros, pero lo que otros hacen también repercute en nosotros, entonces es como un círculo que necesitamos aprender a cuidar más y como tú decías, como aumentar la conciencia del cuidado con el otro, del cuidado con el mundo, con la sociedad y hacernos responsables. Eso me parece súper, súper lindo. Sí, sí, claro. Y bueno, hablar de esta visión sistémica, la verdad es que podríamos estar horas y horas y horas hablando de esto, pero lo que me importa es eso, como que podamos tener esta conciencia responsable de que somos parte de un sistema muchísimo mayor que nosotros mismos. Qué lindo, qué lindo. Leo, para ir cerrando, te quiero invitar a un ejercicio que nos gusta trabajar mucho con nuestros invitados y es un ejercicio enfocado en una de las metodologías que creamos nosotros desde Cromática, que es nuestra metodología Out of the Box. Resulta que Out of the Box tiene un kit de animales y te quiero invitar a que pidas un número del 110 al 179. Un número con el que hoy conectes, que digas, este es mi número 143. El 143. Y con este 143, Leo, te voy a mostrar el animal que te corresponde el día de hoy. Y te quiero invitar a que nos cuentes, con base en este animalito que ves por aquí, que es el gorila, ¿qué dice este gorila de ti? ¿Qué dice ese gorila de mí? Pues lo primero que se me viene a la mente es cómo le gusta vivir en las montañas, cómo le gusta estar en la naturaleza, cómo es grande, fuerte y a la vez cuidadoso, porque pensaríamos de pronto que es tan grande que es como medio destructor, pero la verdad es de que no. O sea, se me vienen a la mente algunas películas que he visto de gorilas y verlos así como en esa calma, en la niebla, en el bosque, en la sierra, y digo, en eso me parezco, o sea, como en esa calma interior que pueden también tener, pero al mismo tiempo esta fuerza que pueden estar generando con lo que hacen. ¡Wow! ¡Qué lindo! Calma y fuerza. Sí, sí, es como estos dos polos, ¿no? Qué lindo que me tocó esta figura, este animal, digo, wow, ¿qué me querrá decir hoy exactamente? Bueno, ahí también te queda te enviaré una fotico para que lo tengas allí y mires qué más sistémicamente te quiere decir Exacto, qué padre. Leo, Muchas gracias, de verdad, Pati. no, a ti, de verdad que fue un honor haber conversado contigo el día de hoy. Me encantó esta conversación tan linda y tan llena de generosidad, sobre todo, que nos has traído. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo de Creative Partners, Coaching, Creatividad y Liderazgo. Los esperamos a todos en un siguiente capítulo. Leo, abrazos y besos. Gracias infinitas por este espacio. Igualmente, gracias a ustedes. Leo, antes de irnos, no nos podemos ir sin algo. Si hay personas que quieren profundizar más sobre la visión sistémica, conocerte, tener contacto contigo, no sé, contratar algunos de tus servicios, ¿en dónde te encuentran? Eso es súper importante, no nos podemos ir sin eso. Pues en nuestra página viene toda la información, nos pueden encontrar en www.centrosistémico.com. Ah, súper. www.centrosistémico.com. Allí Exacto. te encuentran en qué redes, en Instagram o en dónde más. Sí, en Facebook y directamente en la página. Buenísimo, bueno, pues a contactar entonces con Leonor Gutiérrez para aprender mucho más sobre esta visión sistémica y cómo necesitamos ordenar nuestros sistemas para que todo fluya. Por favor, empecemos. Empecemos por ahí. Sí, Leo, muchas gracias. Gracias Igualmente. infinitas. Un abracito gigante.